Enviaron a Jesús unos fariseos y partidarios de Herodes para cazarlo con una pregunta. Se acercaron y le dijeron: «Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa de nadie, porque no te fijas en lo que la gente sea, sino que enseñas el camino sinceramente. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos?». Jesús, viendo su hipocresía, les replicó: «¿Por qué intentáis cogerme? Traedme un denario que lo vea». Se lo trajeron y él les preguntó: «¿De quién es esta cara y esta inscripción?». Le contestaron: «Del César». Él les replicó: «Lo que es del César, pagádselo al César; lo que es de Dios, a Dios». Y se quedaron admirados. Palabra del Señor. La Iglesia siempre ha visto en este Evangelio, y por lo tanto en esta enseñanza de Cristo, ha visto las directrices que tiene que seguir en su relación con las cosas del mundo. Hay dos planos: el plano profano de las cosas y el plano religioso, el plano político-civil y el plano eclesiástico. ¿Cómo tenemos que relacionarnos? ¿Hay independencia entre ambos planos? Es decir, lo profano no tiene que mirar a lo religioso, ni lo religioso tiene que intentar iluminar lo profano. ¿Hay, por tanto, independencia de un plano con el otro? Estas palabras de Cristo nos ayudan a encontrar equilibrio. Y el equilibrio que Jesús nos da nos dice que Dios es el creador de todo. Él es el hacedor. Y por lo tanto el Señor, cuando crea la creación como Él es, y pone unas normas en la obra creada para que esa obra creada pueda desarrollarse y funcionar justamente. Es como un relojero cuando hace el reloj, pues pone los mecanismos necesarios para que el reloj, si es bueno, dé la hora y no se retrase. Si no es de tanta calidad, porque el mecanismo no es bueno y es deficiente, pues a lo mejor va cogiendo retraso con el paso de las horas y de los días. Dios, que nos ama, puso en la obra que Él creó unas normas para que esa obra funcionara adecuadamente. Y nadie duda que hay unas normas biológicas, unas normas físicas. Es evidente. La ley de la gravedad, las distintas leyes físicas que hacen que nuestro mundo funcione bien. Si las respetamos, nuestro mundo se encuentra en equilibrio. Si no las respetamos, nuestro mundo entra en crisis y por lo tanto tenemos el calentamiento global y tantas otras cosas negativas que son fruto de un mal uso de los bienes de este mundo. Dios, por tanto, crea y porque ama, pone una ley en su obra creada. Y esas leyes son leyes físicas, biológicas y también leyes morales. Lo que Cristo nos está indicando con este «dad al César lo que es del César» no es que hay una independencia absoluta de un plano con el otro, sino que al contrario hay una justa autonomía. Y por lo tanto, no se puede pretender que lo profano inunde lo sagrado y que lo sagrado inunde lo profano. Hay una justa autonomía. Pero esa justa autonomía no significa independencia radical. Es decir, ¿tiene algo que ver Dios en las leyes que se aprueban en nuestros parlamentos? Si uno piensa que lo que hay es independencia y que cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera, y que por lo tanto un parlamento puede aprobar legalmente y justamente las normas que la mayoría acepte, que la mayoría apruebe, entonces Dios no tiene nada que decir ahí. ¿Por qué? Porque el ser humano es independiente. Pero la realidad es que no es independiente, es autónomo, en el sentido de que el Papa, los obispos, no pueden imponer que se aprueben unas leyes en un parlamento. ¿Qué tiene que decir el Papa Francisco
sobre si hay que invertir más o menos en el desarrollo de la España rural. Pues ahí el Papa Francisco no se tiene que meter, pero sí se tiene que meter en la moralidad de las leyes, porque dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, nos indica, en primer lugar, si Dios es el Señor, las normas que los parlamentos aprueben tienen que respetar la ley moral natural y la ley moral revelada. Habiendo una justa autonomía, tiene que Dios iluminar las conciencias de las personas y, por lo tanto, no toda ley aprobada legalmente en un parlamento, si no respeta la ley moral natural y revelada, es justa. Por ejemplo, la ley que permite el aborto o la ley que pueda permitir la eutanasia, como en España ya se ha aprobado, o la ley del mal llamado matrimonio homosexual. Son leyes justas, no son justas, son legales porque han sido aprobadas en un parlamento con la mayoría de los parlamentarios, el voto a favor de la mayoría de los parlamentarios, pero son inmorales porque van en contra, por una parte, de la ley natural y por otra parte, de la ley moral revelada. Hay una justa autonomía, pero no independencia, de manera que Dios, que es el creador de todo, tiene que iluminar también las conciencias de las personas. Cuando Cristo es preguntado, Él vive en un ambiente religioso, donde lo religioso inunda también lo civil, que es el pueblo judío. Quizás hoy la pregunta debería ser distinta. ¿Estamos dándole no al César, sino a Dios lo que le corresponde a Dios? Porque en tiempos de Jesús los judíos eran muy religiosos, cumplían muchos de ellos con la Torá, intentaban ser fieles a la ley del Antiguo Testamento y lo que preguntaban es, ¿tengo que pagar impuesto al César? Es decir, ¿he de cumplir las leyes civiles? Ahora nos deberíamos preguntar lo contrario. ¿Dios no es el gran abandonado en nuestra vida? ¿Estamos dando a Dios lo que le corresponde como Señor y Creador de todo? ¿O por el contrario, nos contentamos con cumplir, cuando nos conviene, la ley civil, que no nos incomode, que no nos haga pagar muchos impuestos, que no me haga difícil la vida, y de Dios me he olvidado? ¿Estoy dándole a Dios aquello que Él tiene derecho? Porque cuando doy a Dios lo que Él tiene derecho, Dios que no es un competidor de los tuyos, Dios que no resta, Dios que no compite con el cariño de los tuyos, ni con el afecto a las personas que amas, Dios siempre ensancha nuestro corazón, amplía nuestros límites y nos hace amar incluso allí donde pensábamos que no íbamos a poder llegar. Darle a Dios lo que le corresponde no solo es una obligación para nosotros, sino que también nos ayuda, puesto que Dios no resta, sino que suma, nos ayuda a amar a los que pasan a nuestro lado. Pidamos, por tanto, que nuestros parlamentos y el poder civil aprueben leyes justas, moralmente que respeten tanto la ley natural como la ley revelada. Y de esa manera estaremos caminando en la verdad y en la justicia. Cuando nos olvidamos de los derechos de Dios, cuando nos olvidamos de que Dios es el creador y que por lo tanto hay en su obra creadora normas, que de igual manera hay normas físicas como biológicas, también las hay morales. Cuando nos olvidamos de esto, nuestro mundo, el ser humano, se convierte en eso que Job decía: el hombre es un lobo para el hombre. Quita a Dios, quita su conciencia moral y entonces encontrarás una persona que solo se dirige por su egoísmo, que solo busca ser feliz él, aunque tenga que pisar a los que están a su lado. El hombre es un lobo para el hombre cuando no tiene conciencia moral, cuando se le quita esa luz de la verdad que ilumina su vida y que le ayuda a saber que no solo tiene que buscar su bien, sino también el bien de los que están a su lado. Pidamos, por tanto, que nuestros parlamentos aprueben leyes que son legítimas moralmente, porque solo esas leyes nos ayudarán a construir un mundo más justo, no basado en el egoísmo, sino en la verdad. Que el Señor nos ayude a todos. Nos ponemos en pie.